¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar una disciplina filosófica que recibe el nombre de epistemología. Como vimos la semana pasada, la historia de la ciencia era una especie de preámbulo para introducirnos en esta disciplina filosófica, ¿no? Porque, de acuerdo con muchos epistemólogos, como Thomas Kuhn y Karl Popper, nosotros necesitamos entender cómo se ha desarrollado la ciencia a lo largo de la historia para comprender su estructura, sus alcances, sus métodos, reglas, etc. Entonces, habiendo aclarado algunos aspectos generales sobre historia de la ciencia, ya podemos introducirnos en el área epistemológica. Definamos epistemología de manera sencilla. Es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento científico. Fíjense ustedes que la epistemología estudia el conocimiento, pero no de manera amplia o general como lo hace la nociología que vimos hace un par de semanas, sino que esta disciplina de hoy se centra solamente en un tipo de conocimiento. Y al momento de abordar la epistemología, el conocimiento científico, le va a prestar atención a una serie de preguntas, problemas e interrogantes como las siguientes. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? ¿Cuál es el método más conveniente para que el conocimiento científico progrese? ¿Son ciencias las llamadas ciencias sociales y las ciencias humanas? Etcétera, etcétera, etcétera. Por todo lo anterior, como ustedes podrán visualizar, la epistemología es la disciplina filosófica que estudia la fundamentación de la ciencia, la estructura de la ciencia, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez del conocimiento científico. Digamos que la epistemología viene a ser el conjunto de reflexiones realizadas por los filósofos con respecto a los alcances y límites de la ciencia. Si nos ponemos a pensar, no necesariamente los científicos se encargan de ese tipo de reflexión acerca de su propia actividad, ¿no? Sino que los distintos investigadores de la ciencia parten de una serie de supuestos acerca de lo que es hacer ciencia. Eso justifica, podríamos señalar, que los filósofos se encarguen de reflexionar acerca de hasta dónde puede llegar la ciencia, sobre las diferencias entre ciencia y pseudociencia, sobre los métodos científicos, entre otras cosas. Dado que la ciencia es el objeto de estudio de la epistemología, podría resultar útil tener un concepto acerca de lo que supone la actividad científica. Entendamos por ciencia, de manera general, el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. También podríamos decir que es ciencia todo quehacer investigativo que se funda en un método que conocemos como método científico. Un método científico basado en la formulación de hipótesis y la corroboración posterior de estas. No hay que pensar, dice el epistemólogo Karl Popper,
que la ciencia es algo así como un conjunto de conocimientos absolutos e indiscutibles acerca del universo. Sin duda, la ciencia tiene un conjunto de conocimientos que han sido corroborados, que han sido controlados a través de experimentos, etcétera, pero eso no significa, según Popper, que no puedan ser refutados dichos conocimientos. De ahí que este epistemólogo del siglo XX defina la ciencia como falible y perfectible. La ciencia puede fallar, puede errar, y por eso mismo puede ser perfeccionada, puede ser corregida, puede ser superada a propósito de los conocimientos que ha adquirido. De lo contrario, dice Popper, no podríamos hablar de progreso científico, sino que la ciencia tendría una especie de fin, lo cual es imposible de pensar. Habiendo alcanzado cierta definición sobre lo que es la ciencia, pasamos a definir lo que es el conocimiento científico. Es conocimiento científico todo conocimiento que obtenemos a través de la aplicación del famoso método científico. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Lo vamos a ver más adelante, pero te los voy adelantando. Problema, hipótesis, contrastación y análisis de datos. No puede considerarse que un conocimiento es científico si es que no ha tenido como base estos 4 pasos fundamentales. De esta definición del conocimiento científico, fíjate, se derivan una serie de características de este. El conocimiento científico es objetivo, es metódico, racional, fundamentado y regional. ¿Qué significa que el conocimiento científico sea objetivo? Significa que todo físico, biólogo, químico, sociólogo, antropólogo, etcétera, busca describir o explicar las cosas tal y como éstas son. Se busca en la exploración científica que no intervenga la subjetividad del investigador, es decir, sus sentimientos, emociones, pasiones, deseos, creencias, prejuicios e ideologías. Como es evidente para ti, me imagino, esto se puede lograr con mayor éxito en disciplinas como la física, la química, la biología y la astronomía. Pero es más difícil hacer a un lado nuestros prejuicios, nuestras ideologías, nuestras creencias religiosas y políticas al momento de realizar investigaciones en ciencias sociales y en ciencias humanas, por mencionar solamente 2 casos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, me pregunto, puede ser objetivo un historiador peruano que tiene como objetivo dar cuenta de los sucesos de la Guerra del Pacífico? ¿De verdad puede un historiador peruano hacer a un lado su nacionalismo, su cariño por el país, sus prejuicios de pronto en contra de los chilenos, etcétera, para describir el fenómeno de la Guerra del Pacífico tal y como este es? Lo mismo podríamos decir a propósito de los historiadores chilenos. ¿Tendrán todos la posibilidad de ser absolutamente objetivos e imparciales? ¿O se filtran siempre aspectos subjetivos en las consideraciones de los científicos sociales, de los humanistas
y de los demás investigadores no relacionados con las ciencias naturales y las ciencias matemáticas. Además de la objetividad, algo que caracteriza al conocimiento científico es su carácter metódico. Claro, porque como dijimos, conocimiento científico es todo conocimiento que obtenemos a través de la aplicación del famoso método científico. Quiere decir que no podemos catalogar como conocimiento científico algo que el ser humano haya alcanzado por mera intuición, ¿no? Supongamos que alguien cree que a partir de una intuición puede darnos cuenta de una verdad, de un conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en las personas que se dedican a la lectura del tarot o a otras actividades relacionadas con esto que recibe el nombre de ciencias ocultas. Esas personas piensan que el conocimiento se puede alcanzar intuitivamente. Piensan que el conocimiento se puede lograr sin necesidad de dar una serie de pasos ordenados. Precisamente porque piensan eso, podemos decir que lo que alcanza no es un conocimiento científico, es un conocimiento pseudocientífico, ya que necesariamente tenemos que pasar por los 4 pasos del método para alcanzar un conocimiento científico. Tenemos que identificar una pregunta de investigación, formular una hipótesis, compararla con la realidad y finalmente debemos analizar los datos obtenidos. También el conocimiento científico es racional porque presenta los conceptos de modo coherente y sistemático. Claro, sobre todo aquí el boletín y la diapositiva se refieren a que los científicos, para exponernos sus resultados, se valen de argumentos de carácter válido. Y en ese sentido, no utilizan de ningún modo falacias y otros recursos incorrectos desde un punto de vista lógico. En cuarto lugar, el conocimiento científico es fundamentado. ¿Por qué? Porque toda hipótesis formulada por un científico tiene que estar sustentada en pruebas y demostraciones. No puedes lanzar una hipótesis como investigador sin después realizar un experimento o aportar una evidencia. A eso se refiere la teoría con que todo conocimiento científico debe ser fundamentado. No necesariamente en todas las áreas de investigación hay que realizar experimentos, como ya lo mencioné. En áreas como las ciencias sociales y las ciencias humanas se pueden mostrar evidencias o se puede hacer referencias a textos, sean filosóficos, literarios, artísticos, etc. Finalmente, tenemos como característica del conocimiento científico su regionalidad, en el sentido de que los investigadores abocados a la ciencia no pueden comprender la totalidad de las cosas, sino que se centran únicamente en una parte o área de la realidad. En este punto, creo que puedes recordar tú
lo que vimos la semana pasada. La semana pasada encontramos que en la ciencia contemporánea, en gran medida, se rompe con esta idea de que la ciencia debe comprender distintas áreas, ¿no? Por lo menos se rompe con la idea de que un investigador particular debe abordar diferentes asuntos, diferentes aspectos del universo. Por eso te decía yo hace unos días que la ciencia contemporánea es hiperespecializada. Pues a eso está haciendo referencia esta idea de que el conocimiento científico es regional. Es regional porque no es totalizador como la filosofía. Es regional porque los investigadores de la ciencia se especializan, seleccionan una parcela de la realidad y es esa pequeña parcela de la realidad, entre comillas, la que tratan de comprender y explorar. Así que hay características del conocimiento científico. También tenemos una clasificación básica de las ciencias. Las ciencias se pueden clasificar de dos maneras, según el objeto o cosa que estudien o dependiendo de la función que desempeñan. Si clasificamos las ciencias de acuerdo con el tema que abordan, necesariamente vamos a tener dos tipos de ciencias: ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Como su nombre lo dice, son todas aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio entidades ideales, formales, abstractas. Las ciencias formales no estudian objetos que se puedan experimentar a través de los sentidos, sino que estudian objetos que en buena cuenta han sido creados por la capacidad de abstracción que tiene el ser humano. Principalmente debes tú recordar dos ciencias formales: la lógica y la matemática. La lógica estudia el argumento y la matemática estudia el número. Ni el argumento ni el número son cosas del mundo de los hechos, sino que son entidades abstractas creadas por nosotros para dar cuenta de la realidad en distintos sentidos. Por contraste, podemos entender a qué se dedican las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas estudian los hechos. Justamente el término fáctico debes asociarlo tú con hechos observables, con hechos experimentables, con hechos que pueden ser comprendidos a través de los sentidos y de la razón. Esto implica que prácticamente todas las ciencias que nosotros conocemos son ciencias fácticas. Pensemos en la física, en la química, en la biología, en la astronomía, en la economía, en la sociología, en la lingüística, etc. Hasta ahí la clasificación de las ciencias según su objeto de estudio. La otra clasificación tiene que ver con la función que desempeñan las ciencias. Y ahí tenemos que las ciencias pueden ser puras y aplicadas. Las ciencias puras
son las que describen, explican y predicen. En cambio, las ciencias aplicadas son las que sirven para desarrollar tecnología. Podemos decirlo de otra manera. Podemos decirlo así, por ejemplo. Las ciencias puras tienen una dimensión básicamente teórica, especulativa en el buen sentido de la palabra. No tienen un impacto directo en la realidad social. En cambio, las ciencias aplicadas vienen a ser el instrumento, la herramienta, el medio a través del cual el ser humano genera un efecto en la sociedad sobre la base de los conocimientos teóricos de las ciencias puras. Por ejemplo, es una ciencia pura la física. ¿Y qué profesional se encarga de aplicar los conocimientos de la física en un sentido puro? Por ejemplo, el ingeniero. Un ingeniero desarrolla tecnologías en base a los distintos descubrimientos alcanzados por los físicos. De manera parecida, podríamos decir que el contador y el administrador, como científicos aplicados, se encargan de desarrollar técnicas, estrategias y tecnologías útiles sobre la base de los conocimientos alcanzados por los matemáticos. Un médico, si es considerado como un científico aplicado, desarrolla soluciones para la vida de la gente en base a los descubrimientos de ciencias puras como la biología y la química. Así que, a grandes rasgos, podemos clasificar también a las ciencias en base a estas distintas funciones que cumplen. A veces es una función netamente teórica, a veces es una función más práctica, más anclada en el desarrollo de soluciones para la vida de la gente. Claro que hay ciencias que nos plantean un reto, ¿no? Se me viene a la mente el caso de la economía, para mencionar un ejemplo. ¿Cómo clasificaríamos según su función a la economía? ¿La economía es solamente una ciencia pura o también tiene una dimensión aplicada? Algo parecido me pasa con la psicología. Me pregunto si la psicología se puede clasificar a secas como una ciencia pura, cuando todos sabemos que los psicólogos también realizan aplicaciones. Quizá esto se podría solucionar señalando que hay ciertas áreas del conocimiento humano que tienen una dimensión tanto teórica o pura como aplicada o práctica, ¿no? Pero la mayoría de las áreas del saber, la mayoría de las ciencias, sí se pueden clasificar en uno de estos dos conceptos. Tenemos funciones de la ciencia ahora. Están ordenadas estas funciones de la ciencia desde la función más sencilla hasta la función más audaz y arriesgada que puede tener el quehacer científico. Claro, porque lo más básico que puede hacer un científico, ¿qué es? Describir su objeto de estudio. No digo que sea fácil, pero digamos que no es
lo más audaz que puede realizar cualquier investigador. Un historiador, por mencionar un caso, describiría su objeto de estudio si nos dijese que la Guerra del Pacífico fue una guerra que sucedió entre Perú, Chile y Bolivia en el siglo XIX. Estaría haciendo una descripción, ¿por qué? Porque simplemente nos estaría brindando una caracterización básica de aquello que representó la Guerra del Pacífico. Ahora, si ese historiador diese un paso más y nos dijese que la Guerra del Pacífico tuvo como causa principal la intervención de Gran Bretaña en las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, ya no solamente estaría describiendo, ya no solamente estaría enumerando características de la Guerra del Pacífico, sino que nos estaría brindando una explicación. Así que entiende explicación como aquella función de la ciencia que va más allá de la descripción. La explicación siempre tiene de por medio la presentación de causas o razones por las cuales un fenómeno se ha desarrollado de una manera específica. Podemos describir los terremotos definiéndolos. Eso podría hacerlo sin ningún problema un sismólogo. Pero si ese mismo sismólogo nos da las causas por las cuales ocurren los terremotos, ya no estaría solamente describiendo, sino que estaría explicando. Una función más audaz todavía de la ciencia es la predicción. El científico, sea un científico natural o un científico social, predice cuando, a partir de una serie de regularidades que detecta en el universo, se adelanta a un evento. Pensemos, por ejemplo, en cómo los astrónomos pueden predecir con exactitud milimétrica cuándo es que se va a acercar bastante a la Tierra el cometa Halley. Pueden decirnos exactamente cuántos años se va a tardar el cometa Halley en volver a acercarse a la Tierra. Pueden decirnos en qué mes, en qué día y en qué segundo es que va a estar más cerca que nunca. Ahora, esta clase de predicciones que son muy eficientes en la astronomía, en la química, en la física y en la biología, no son del todo precisas y acertadas en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias humanas. Pensemos, si no, en las predicciones que suelen lanzar los economistas sobre cómo va a irle a la economía del país durante el año, predicciones que también muchas veces tienen que ver con el surgimiento o no de una crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas predicciones de los economistas no se cumplen. La pregunta es, ¿por qué las predicciones
de los científicos naturales son más precisas y acertadas que las de los científicos sociales, económicos y humanistas. Quizá una respuesta posible puede ser que el objeto de estudio es el que determina esa diferencia. El objeto de estudio de los economistas, sociólogos, lingüistas, antropólogos, etcétera, es el ser humano. Y no solamente el ser humano a secas, sino el ser humano en el marco de una sociedad. Por esa razón es más difícil predecir en ámbitos no relacionados con las ciencias naturales. En un ámbito como el de las ciencias sociales, humanas y económicas, puede tener un efecto bastante importante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que un economista lanzó como pronóstico que en el año 2020 la economía de determinado país iba a crecer en un 6%. De pronto sobreviene la pandemia y esa predicción simplemente se viene abajo. ¿Por qué? Porque hay un factor que afecta a los seres humanos que a su vez altera por completo cualquier predicción científica. Eso que es muy común en las ciencias no naturales no es tan común en las ciencias naturales. Por ahí podemos nosotros entender la diferencia entonces entre el acierto de las predicciones de un área con relación al acierto de las predicciones de otra área del saber. Ya si el científico quiere ir más allá de las predicciones, hago aplicaciones. Recuerda, según su función, las ciencias pueden ser clasificadas en ciencias puras y en ciencias aplicadas. Quiere decir que esta función de la aplicación va a ser llevada a cabo por profesionales como los ingenieros, médicos, administradores, contables, psicólogos también, economistas, etcétera. La aplicación supone crear tecnologías sobre la base de los conocimientos teóricos de la ciencia. Un celular, un cohete, una hidroeléctrica, un satélite, una vacuna, etcétera, son diferentes ejemplos de creaciones tecnológicas. Ahora tenemos el método científico. Si ustedes se ponen a pensar, estos pasos del método científico que tenemos en la diapositiva son distintos a los que generalmente se enseñan en los colegios. A todos nos han enseñado en el colegio que el primer paso del método científico es la observación. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál de los dos métodos es el verdadero método científico? ¿El que se nos enseña en el colegio o este que tenemos al frente el día de hoy? La respuesta es que los dos representan diferentes enfoques de la epistemología. El que nos enseñan en el colegio tiene que ver más con el enfoque epistemológico
del Círculo de Viena, dado que tiene como punto de partida la observación, la recolección de casos particulares para luego enunciar algo de manera general. En cambio, este método científico que tienes tú ahora está más inspirado en el enfoque epistemológico de Karl Popper. Karl Popper rechazó el método inductivo como método para que la ciencia progrese. Él estuvo convencido de que, en verdad, la ciencia tiene como su principal paso la formulación de hipótesis. Después de que formulamos hipótesis, señaló Karl Popper, nosotros llevamos a cabo una comparación con el mundo de los hechos. Y finalmente analizamos los datos. Pero vayamos por partes. ¿Qué supone el primer paso del método científico? Es decir, el problema. Entiende el problema como identificación del problema. Lo primero que tiene que hacer un investigador, sea un físico, un químico, un astrónomo o un sociólogo, es identificar una pregunta que no haya sido resuelta convenientemente por la comunidad científica a la que él pertenece. Una vez que has identificado tú esa pregunta, que puede ser ¿por qué se produce el cáncer de colon? ¿Por qué se producen los terremotos? ¿Cuál es la causa del COVID-19? ¿Por qué los peruanos votaron por determinado candidato y no por otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo que tienes que hacer como científico es formular una hipótesis. Ten cuidado porque hipótesis no es simplemente una opinión que a mí se me ocurrió en determinado momento. No, una hipótesis es una respuesta provisional que da solución a tu problema de investigación. Si quieres, puedes traducir hipótesis por conjetura. Y hay que tener en cuenta que es una conjetura basada en ciertos conocimientos previos por parte del investigador. En base a lo que he podido yo estudiar, considero que los terremotos se ocasionan como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas. Esa es una hipótesis, pero no es pues una opinión suelta, sino que es una solución provisional en base a los conocimientos que ha adquirido un investigador. Lo mismo con relación a otras preguntas de otras áreas temáticas. Una vez que hemos planteado una solución provisional, lo que corresponde después es comparar esa hipótesis con el mundo de los hechos. ¿Cómo se le llama esa comparación de nuestra hipótesis con el mundo de los hechos? Se le llama contrastación. Si hay una correspondencia entre mi conjetura y la realidad, entonces, dice Popper, yo podré decir
que mi hipótesis ha sido corroborada provisionalmente. Esto no significa que tu hipótesis haya sido verificada, en el sentido de que se haya convertido en absolutamente verdadera. No, dice Popper, porque en verdad la ciencia es una búsqueda sin término. No te olvides. El contenido de esta separada nos presenta una idea de la ciencia como algo que es falible y perfectible, algo que, así como puede avanzar, puede retroceder. La ciencia, por eso, progresa en cuanto a su comprensión de la realidad, nos dice Popper. Y esta visión que tiene Popper a propósito de el conocimiento científico lo diferencia de los neopositivistas o neoempiristas, también conocidos como Círculo de Viena. Ya que, como creo haberte comentado en semanas anteriores, ellos más bien pareciera que asumen una idea de ciencia como conjunto de conocimientos indiscutibles, indubitables, irrefutables. Eso no es la ciencia, responde Popper. La ciencia es conjeturas y refutaciones. La ciencia es hipótesis que se comparan con la realidad, pero no para buscar, pues, ejemplos que nos den la razón. Más bien, dice Popper, cuando nosotros planteamos una solución provisional, cuando planteemos una hipótesis, cuando formulemos una conjetura, contrastemos, sí, vayamos a la realidad, pero para buscar contraejemplos. No te olvides de eso. Si, por ejemplo, a mí me interesa saber cuál es el color de los cisnes como especie, y mi hipótesis es que los cisnes son blancos, al momento de ir a la realidad para corroborar mi hipótesis, no debo buscar cisnes blancos, no debo buscar ejemplos que refuercen mi planteamiento. Más bien debo buscar cisnes de otro color. Debo buscar cisnes negros, marrones, amarillos. Si encuentro cisnes de otro color, entonces mi hipótesis habrá sido refutada y por ende tendré que formular otra. Pero si mi hipótesis resiste a todos los ataques que yo mismo le propino, si encuentro simplemente cisnes de otro color, pese a que los he buscado por distintos medios, entonces yo podré decir que mi hipótesis ha pasado convenientemente por el proceso de contrastación. Y a su vez podré señalar que mi hipótesis ha sido corroborada, aunque solamente de manera provisional, no absoluta. Se supone que tras este proceso, tú vas a obtener unos resultados y esos resultados van a ser analizados por ti para terminar de sacar conclusiones. Pues esto último es precisamente lo que se denomina aquí análisis de datos, que viene a ser el último paso del método científico. Para culminar, tenemos una presentación de dos conceptos fundamentales en la ciencia, el de ley científica y el de teoría científica. La ley científica se puede definir como una hipótesis confirmada por la experiencia. O si quieres, empleando los términos que usamos hace un rato, una ley científica es una hipótesis que ha sobrevivido a todos los ataques que le hemos propinado en el marco del proceso de contrastación.
quiere decir que no es lo mismo hipótesis que ley, ¿no? ¿Y cómo se expresa esta ley científica? Se expresa a través de una proposición universal afirmativa que revela una regularidad. Efectivamente, la ley lo que nos presenta y expone es un conjunto de constantes que se han dado en el cosmos. Y por ese motivo, una ley científica nos puede servir para realizar una predicción. Porque si constantemente se han presentado conectados A y B, entonces yo puedo deducir que dados ciertos fenómenos en el universo, A y B tendrán una relación de causalidad. Así es como se puede entender de manera básica una ley científica. Ejemplos en la historia de la ciencia existen muchos, pero dos que se podrían mencionar son la ley de la gravedad y la ley del uso y el desuso asociada con el evolucionismo darwiniano. Generalmente existe la confusión a propósito de cuál es la diferencia entre teoría científica y ley científica. Y a su vez también a veces hay un tipo de confusión que hace pensar a las personas que una teoría es simplemente una opinión, un punto de vista, una perspectiva, que por ende no tiene ningún sustento empírico. Aclaremos lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre teoría científica y ley científica? La diferencia, creo yo, más importante, tiene que ver con que la ley científica no abarca tantos fenómenos de la realidad como la teoría científica. Incluso podríamos decir que un gran número de teorías científicas representan simplemente un conjunto de leyes científicas. Pensemos en la teoría de la evolución que nos presentan como ejemplo aquí. La teoría de la evolución actual, ¿no? La teoría de la evolución en el siglo XXI representa un conjunto de leyes científicas asociadas, por ejemplo, con leyes sobre la herencia, leyes genéticas y leyes a propósito de la selección natural. Lo mismo podríamos decir sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. No es simplemente una opinión, un punto de vista, sino que es un conjunto de leyes científicas que precisamente por eso tienen un poder explicativo mayor. Nos dicen más sobre el universo las teorías científicas que las leyes científicas. Las teorías científicas son más amplias, abarcan más. Las leyes científicas, en cambio, se centran en determinada parcela de la realidad. Ahora, no vayas a pensar que la ley científica es relativa o subjetiva, por esto que te acabo de decir, ya que tanto la ley científica como la teoría científica tienen un carácter universal en el sentido de que son válidas siempre. Dados ciertos fenómenos previamente establecidos, tanto las leyes científicas como las teorías científicas se van a cumplir, van a tener sustento, van a tener respaldo. Por eso, como te dije hace un rato,
debemos quitarnos la idea de que las teorías científicas son simplemente opiniones, ¿no? Eso se suele decir para ir en contra de la teoría de la evolución. Es válido que tú formules una crítica al evolucionismo de Darwin y Wallace, pero no es un buen argumento decir, bueno, al final es una teoría, al final es un punto de vista más. No, porque que haya alcanzado la teoría de la evolución el estatus precisamente de teoría, supone que tiene en su base una serie de evidencias, pruebas y experimentos. Por último, tienes este esquema general que resume los distintos aspectos que hemos revisado en la clase de hoy día. Podemos señalar, a manera de repaso, que es importante, sobre todo, tener claras las diferencias entre las distintas funciones de la ciencia. No te olvides de que están ordenadas estas funciones de la ciencia desde la más básica hasta la más compleja y audaz. Lo más elemental que puede hacer un científico es darnos las características de su objeto de estudio. Pero algo más arriesgado, por decirlo de algún modo, supondría que nos dé una razón, una causa, un motivo por el cual ese objeto de estudio se comporta de una u otra manera. Después podría venir la predicción, ¿no? Como una anticipación al futuro a partir de la identificación de ciertas regularidades en el universo. Y en ese sentido, la predicción, no lo olvides, está conectada con la ley científica. Y por último, tenemos la aplicación, que supone crear tecnologías en base a los descubrimientos de las ciencias teóricas. Con relación al método, ¿qué te puedo decir? Creo que podría ser útil recordar que este enfoque del método científico que hemos visto, sobre todo está asociado con la filosofía de Karl Popper. No te olvides de que para Popper el paso más importante del método científico es la hipótesis. En cambio, para el Círculo de Viena, para los neopositivistas o neoempiristas, la investigación científica no comienza tanto con hipótesis como con observaciones de hechos particulares. De ahí que generalmente se diga que el método científico defendido por Popper es un método hipotético deductivo, mientras que el método científico defendido por el Círculo de Viena es un método más bien inductivo y por eso tiene como punto de partida las observaciones. Y en cuanto a las características del conocimiento científico, que también están resumidas en esta última diapositiva, quizá la que más debes recordar es la que hace del conocimiento científico regional. ¿Por qué es importante esta característica? Porque es la que nos permite diferenciar en la actualidad a la ciencia de la filosofía. Recuerda que la ciencia moderna, la ciencia de Newton, Copérnico, Kepler y Galileo, todavía tenía muchas semejanzas con la filosofía, ya que sus representantes trataban de comprender varios aspectos de la realidad. Sin embargo, en nuestros días,
lo que llamamos ciencia contemporánea se caracteriza por su alto nivel de especialización. Los científicos cada vez se abocan a regiones más pequeñas del universo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Su desventaja es la que ya hemos tratado. No hay pues una visión total de la realidad. Pero una ventaja es que el científico en la actualidad puede profundizar bastante en ciertos aspectos del área que ha elegido, cosa que antes no sucedía por este carácter totalizador que mantuvo durante cierto tiempo la investigación científica. Bien, dejémoslo en este punto porque ya se ha vencido el tiempo. Estas son las claves y nos reencontraríamos en unos días. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias.